Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí. Yo su voz he de escuchar y suyo siempre seré. En el Antiguo Testamento, hombres tan renombrados como los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, el profeta Moisés o el rey David, tuvieron el oficio de ser pastores. De hecho, este último compuso hermosos salmos que describen los deberes y las preocupaciones diarias de este trabajo. El pastor llevaba principalmente un cayado o vara del hebreo mishena, hecho de madera con un recodo en la punta superior. Era usado como un bastón o sostén para caminar por el campo sin tropezarse, para enganchar las ovejas cuando éstas querían extraviarse, o para defender sus rebaños de los depredadores como leones, osos, lobos, hienas, chacales, así como los ladrones. A veces su labor requería ternura, como cuando una hembra paría lejos del aprisco. En este caso, se quedaba con ella durante el parto y luego recogía al indefenso corderito y lo llevaba al redil. Otra de sus tareas era protegerlas del mal tiempo, buscar a las descarriadas y sanar a las enfermas. Era común que las llamara cada una por nombre propio o por medio de un silbido que era reconocido por ellas. También utilizaba una flauta de caña para tranquilizarlas con su melodía. Aunque los pequeños propietarios de ganado a veces las cuidaban personalmente o sus hijos, cuando el rebaño pasaba de cierto límite lo confiaba a un empleado. Este recibía su pago en dinero o con una parte de la manada. Al ponerse el sol, contaba a los animales y los examinaba uno por uno. Su responsabilidad ante el dueño era detallado y tenía que restituir los que se perdían. Era tal la importancia de esta imagen para los primeros cristianos que aparece en una lápida sepulcral en las catacumbas de Domitila en Roma a finales del siglo III. Esta figura representa algunas características de Jesus Christus Boni Pastoris, que guía y protege a los fieles, las ovejas, con su autoridad, el báculo. Las atrae con la sinfonía melodiosa de la verdad, la flauta, y las hace reposar a la sombra del árbol de la vida, su cruz redentora que abre las puertas al paraíso celestial. Para la nación de Israel, los reyes, sacerdotes y profetas se les consideraban como pastores que se responsabilizaban por el bienestar de su gente. Ellos tenían que seguir el modelo del Dios Altísimo, que es por excelencia el pastor de Israel. En el Nuevo Testamento Jesús se presenta como el pastor supremo, que lo distingue de los ladrones y salteadores y del asalariado que se despreocupa de su tarea, porque el buen pastor da la vida por sus ovejas. Caso contrario fue lo que sucedió con los pastores o guías religiosos del pueblo de Dios en el siglo I de nuestra era. En esos días Roma, como el imperio conquistador y legislador, era el que nombraba a los sumos sacerdotes. Este cargo había perdido popularidad entre muchos hebreos. El rico José Caifás fue elegido por Varelio Grato y ocupó este puesto más tiempo que todos sus predecesores. Posiblemente se atribuía este hecho a su habilidad como diplomático y a su amistad personal con Pilatos. El historiador judío Flavio Josefo especifica que ejerció esta dignidad en el Templo de Jerusalén entre los años 18 al 36 de nuestra era. Se sabe que una de las mansiones más importantes en la llamada Ciudad de Dios era la casa de este gran pontífice. Edificaciones como aquellas solían construirse 2 pisos, con un patio interior y una puerta al frente con portería. 3 años después de la muerte y resurrección del Señor, como se dedujo anteriormente, Caifás perdió el favor de las autoridades romanas y fue destituido. La orden partió del gobernador de Siria, Lucio Vitelo, superior directo de su amigo Pilatos. En noviembre de 1990 se encontró en el Bosque de la Paz, a la salida de Jerusalén, una tumba de piedra caliza con la inscripción en arameo que decía Yosefe Bar Caifa, que significa José, hijo de Caifás. Los arqueólogos comprobaron que los restos contenían eran de un hombre de 60 años de edad y dedujeron que posiblemente podría tratarse José, conocido habitualmente como Caifás. Hay que tener en cuenta además que los judíos para esa época seguían la costumbre griega de llamar a su hijo mayor con el nombre de su padre. El Señor me pastorea. En las Sagradas Escrituras a Jesús se le describe como el príncipe de los pastores, archipoimenos, ya que en su naturaleza humana corría sangre real de la estirpe davídica.
No obstante, el santo de Dios era un hombre pobre, que no tenía donde recostar la cabeza, vestía discretamente, cargaba una túnica o capa, usaba bastón y calzaba sandalias. Su única posesión valiosa al morir era la prenda que llevaba y sobre la que echaron suerte los soldados romanos. Por otra parte, el Hijo de Dios llegó a decir: yo soy el buen pastor. La expresión el buen pastor en griego es kalos poimen. El adjetivo kalos significa que es intrínsecamente bueno, como bello, honroso y noble. Cristo Jesús es entonces el pastor bueno y hermoso en sumo grado. Inicialmente su misión mesiánica estaba destinada a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, ya que en los textos veterotestamentarios esta nación es llamada varias veces como el rebaño de Yahvé. Sin embargo, por la bondad inmerecida del Padre Eterno, que envió a su unigénito al mundo, su labor salvífica también abarcaría a los no judíos. Para ese entonces se dividía a las personas en dos grupos. El término hebreo Am, el pueblo, usualmente se limitaba a los habitantes de Israel, mientras que los Goín designaba a los residentes de las otras naciones, llamados como paganos o gentiles. Por lo tanto, el verbo de Dios también llegó a decir: tengo otras ovejas que no son de este corral, a esas también las llevaré, escuchará mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. Podemos imaginarnos uno de aquellos apriscos en las colinas de Judá, en los que se juntaban los rebaños de varios ovejeros bajo la vigilancia de un cuidador para pasar la noche. Al amanecer, cada pastor llamaba a sus carneros, borregos, chivos y cabritos para partir al frente de sus animales en busca de nuevos pastos. La Biblia anunciaba el día en que Dios, el pastor de Israel, vendría a reunir las ovejas dispersas de su pueblo para que vivieran seguras en su tierra. El ungido del Señor ha venido para cumplir lo anunciado, extrayendo de entre los hebreos a los que quieren seguir su voz. De igual modo, sacará sus ovejas de otros corrales, es decir, de otras naciones fuera de la judía. Entonces con su bastón de pastor se pondrá al frente de este nuevo y único redil. Jesús usó esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que quería decir. Nuevamente se dividieron los judíos a causa de estas palabras. Algunos decían: es víctima de un espíritu malo y habla locuras. ¿Para qué escucharlo? Pero otros decían: un endemoniado no habla de esa manera. Esto debido por el hondo desprecio que los israelitas sentían por los que cuidaban ovejas y cabras. La literatura rabínica señalaba que el oficio de pastor estaba en la lista de las labores que un padre no debe enseñar a sus hijos, pues los ovejeros no gozaban de buena reputación y, al igual que los publicanos, estaban privados de los derechos civiles y religiosos de un ciudadano hebreo. La enseñanza de Mesías era entonces una doctrina aislada que rompía el esquema mental judío tradicional. Jesucristo nuestro Señor actuó siempre como un pastor compasivo, bien sea con los enfermos, con los dos ciegos de Jericó que le pidieron que les devolviera la vista, con la viuda de Naín que lloró a su hijo muerto, y por toda la gente porque están angustiados y desvalidos como ovejas que no tienen pastor. De igual manera se acercaron a él todos los publicanos y pecadores para oírlo, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió para encontrarla? Y cuando no la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosos, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Su amor también se extendió a los paganos y gentiles. Hay que tener en cuenta que en la cultura hebrea un prójimo del hebreo rea es claramente una persona israelita, es decir, los hijos del mismo pueblo. Se prescribía una diferencia norma de conducta hacia el extranjero en contraste con el compatriota, el vecino o aquel que está más cercano o vive alrededor, pero siempre entre los de la misma sangre judía. Por otro lado, para Jesús el término prójimo no es solamente los hermanos de raza, sino todo aquel que está en una necesidad, y por esta razón accedió a realizar una curación milagrosa a instancias de un oficial del ejército romano y dijo: les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe. Así como también al expulsar un endemoniado a la hija de una mujer cananea, que le suplicó insistentemente dicho milagro. A ella le contestó: mujer, qué grande es tu fe.
El Emanuel fue un valiente pastor que protegió a sus ovejas, los apóstoles, con su propia vida. En el momento en que iba a ser arrestado en el jardín de Getsemaní, respondió a sus captores: si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había predicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Tristemente para el Redentor de la humanidad, sus amigos presa del miedo lo abandonaron y huyeron. Todos ustedes caerán esta noche, ya no sabrán qué pensar de mí, pues dice las Escrituras: herirán al pastor y se dispersarán las ovejas. Del mismo modo, Isaías, refiriéndose al siervo Yahvé, narra los oprobios e insultos que recibió y su actitud de silencio en el juicio infame que se realizó en contra suya. Como un cordero al degüello era llevado, y como oveja que ante los que la trasquilan está muda. Los escritos de los profetas testificaron la esperanza de un verdadero pastor que vendrá al fin de los tiempos para apacentar a la grey, reemplazando a aquellos que se demostraban infieles a su llamado. Sin duda, esto también se cumplirá en el advenimiento del Señor, palabra que viene del latín adventus o el griego parusía, y significa en general presencia o visita, en particular el arribo festivo o victorioso de un monarca. En un sentido escatológico, es la segunda y definitiva venida del Hijo del Hombre con gloria y poder, cuando serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Este acontecimiento se refiere a una escena que sigue siendo típica en el Oriente Medio. Ya sabemos que los pastores tienen rebaños mixtos, cuidan principalmente ovejas de raza ovis, de cabeza negra, cuerpo con lana blanca densa y una cola grande y grasa. Los machos tienen cuernos pero las hembras no. Las cabras suelen ser de un solo color, negro, café o marrón con algunas manchas. Estas últimas, por su temperamento arisco, son resguardadas en corrales, mientras que las ovejas, por ser animales más dóciles, se pueden quedar a la intemperie con sus cuidadores. La tradición cristiana quiere ver en esta parábola que las ovejas sean el rebaño del Adonai. En cambio, los chivos tienen mala reputación en la Biblia y son sinónimos de rebeldía. Después de esto, como narra el libro del Apocalipsis o las Revelaciones, llega la recompensa final para los bienaventurados en el cielo, donde el Cordero que está junto al trono será su pastor y los guiará a los manantiales de la vida. Y con esta última referencia bíblica damos por finalizado este estudio sobre Jesús el Buen Pastor. Si les gustó esta presentación y quieren saber mucho más acerca de la vida de Cristo Jesús, su ambiente en que vivió, los evangelios, el ambiente cultural, político y religioso de Israel en aquel entonces, pueden mirar también la serie de videos, 8 en total, que hacen parte de este canal en YouTube que se llama Respuestas Católicas. El próximo video será sobre María, con 2 características en especial, como madre y esclava. Del mismo modo, va a aparecer al final de esta presentación y en la descripción de este video mi correo electrónico para todas las personas que quieran recibir por escrito el material que se utilizó en este video y en todos los anteriores, con todas las citas bíblicas que lo respaldan y que hace parte de mi libro Verdades de la Fe Católica. O también para recibir invitaciones para realizar talleres de Biblia, seminarios de teología o cursos de apologética intensivos con material incluido. Reciban por favor un cordial saludo en el nombre del Señor Jesús desde Palmira, Colombia. Muchas gracias.